primeramente, Miguel, podemos decir que Colombia está ubicado en el sur de América, ¿no? Para todos aquellos que están aprendiendo español, otra manera de llamar a América del Sur, pues es Sudamérica, ¿no? Entonces, Colombia está perfectamente ubicado aquí en Sudamérica, ajá, y está casi, podríamos decir que está casi en Centroamérica, ¿no? O América Central, ¿verdad? Está pegadito a Panamá, ¿no? Em, ok, aquí al ladito tenemos a Venezuela, a Ecuador, ¿sí? Y aquí está el Amazonas, ¿no? Que es una selva muy interesante. Pero bueno, Sí, sí, es cierto. em, De hecho, lo que la gente siempre dice es que Colombia es la puerta de Sudamérica, ¿sí? Que pues nosotros somos el primer país y la conexión por tierra entre Sudamérica y Centroamérica. wow, eso sí está muy interesante, sí. La puerta de, de Sudamérica. Ok, ok. Por ejemplo, aquí que vemos el Amazonas también entra en Colombia, la selva Sí, amazónica, ¿sí? sí, de hecho, lo que aparece en Amazonas en realidad no es la selva amazónica únicamente, es como decir un estado de Brasil que se llama Amazonas. Pero si tú acercas más a Colombia, también hay un estado, un departamento de Colombia que se llama Amazonas. Y de hecho, la selva amazónica, si te das cuenta, ahí en el sur de Colombia, es toda esa franja verde oscuro que se ve al sur. ¿Sí ves? Ok, Esa franja verde al sur, esa franja verde, todo eso es el Amazonas, que también ocupa Perú, Ecuador y Venezuela. ok, ok. Ok, Sí, es bastante grande, sí, veo que es bastante muy grande. extenso. Ujú. Ok, se le conoce como la Amazonia o selva amazónica. Es el bosque tropical más extenso del mundo y es una de las 7 maravillas del mundo. Se considera que su extensión llega a los 7 millones de kilómetros cuadrados, repartidos entre 9 países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, seguidos por Bolivia, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Ecuador. Es muy importante debido a que apoya a la regulación del ciclo de carbono y del cambio climático. Platícanos un poco, Miguel, acerca de Colombia. ¿Cómo está dividido Colombia? ¿Cómo se divide en Colombia? Porque aquí en México, bueno, aquí en México el país está dividido por estados, ¿no? Pero en Colombia, ¿cómo le llaman ustedes o cómo se divide Colombia? Bueno, Colombia tiene una división muy similar a la de cualquier otro país, por supuesto. Ujú. Nos dividimos en 32 departamentos, Ok, ¿sí? Que es el equivalente a los estados en otros países, o provincias o regiones, ¿sí? Entonces acá le llamamos departamentos. Son 32 departamentos y Bogotá, que pues Bogotá es el distrito capital. Colombia es un país centralista, o sea que no es federalista. Entonces el poder político y económico se encuentra en Bogotá, ¿sí? ok, Eh, Todos los departamentos pues obedecen a las leyes y normas que se indiquen en Bogotá, y ellos son los que pues llevan la batuta del país, ¿sí? Sin embargo, pues en Colombia existen ciudades muy importantes también a nivel regional en Sudamérica, como Medellín, ¿sí? Que es una ciudad muy reconocida por la industria textil. Está también, por ejemplo, Cali, ¿sí? Que también es muy comercial. Tenemos Cartagena, Santa Marta, que son ciudades, puertos muy importantes acá en Sudamérica también, ok. en el Caribe.
Y pues en mi departamento, el Huila, ¿sí? Se llama Huila mi departamento, queda al sur, ahí no se alcanza a ver. O sea, si amplias de pronto un poquito más al sur de Bogotá, podrás ver la ciudad en la que vivo. ¿Cómo se ¿Cuánto? llama? Neiva, Neiva. Neiva. Entonces, Neiva, ahí está, Neiva, Huila, Colombia, ¿sí es? Entonces, Neiva es la capital del departamento del Huila y nuestro Ok. departamento es el principal productor de café de Colombia, el productor del café más rico del mundo, más exquisito del mundo. Bueno, entonces, ok, la ciudad se llama Neiva y el Ajá. departamento se llama Huila, Si ves ahí ¿verdad? las líneas punteaditas que rodean a la ciudad, esas líneas punteaditas son el departamento del Huila. Y al sur, si ves que dice Pitalito, Ok. Ujú. Pitalito es el pueblo donde se produce el café más exquisito del mundo. Ahí tú, si tú vas allá, a ese pueblito tú vas a probar el mejor café del mundo. Es una delicia, es impresionante, porque pues acá en el Huila hay una empresa, es un instituto nacional que se llama SENA, que es del Estado, es estatal. De hecho, yo trabajo con ellos. Ok. Y ellos en Pitalito tienen digamos, la parte investigativa en tecnología del café. Entonces es muy interesante porque producen no únicamente café, sino muchos productos a partir de la planta del café, dulces a partir del grano del café, a partir de las hojas, cafés con sabor a naranja, cafés con variedades especiales. Y es muy interesante ver toda esa variedad que existe de cafés al sur de mi departamento, al sur de Huila y pues al sur de Colombia, obviamente. Eh, y pues bueno, básicamente eso, Colombia es un país muy diverso y eso se debe a que estamos ubicados en un trópico, en la parte tropical, es pues muy cerca de la línea del Ecuador. Ok. Aquí tenemos Amazonas, ajá, Sí. Putumayo, Nariño. Nariño no es amazónico. Ok. Entonces, Acá, para identificar el mejor café, ¿se encuentra en qué departamento? Huila, En Huila. En Huila. Y aquí encontramos tu ciudad, ¿verdad, Miguel? Neiva, es correcto, sí. Neiva. Vaya, qué afortunado eres, Miguel. Qué Sí, afortunado eres, la verdad, de tener a un departamento tan significativo. Ujú. sí, sí, es correcto, es correcto. Aunque en la antigüedad, si ves un poquito más al norte, en la antigüedad, en los departamentos de Quindío, Risaralda y Calas, eran los principales productores de café. Caldas. Ahí, ya, ahí está. ¿Dónde es? Está, mira, Huila, Caldas, ¿sí ves sí. Huila? Ok. Arriba de Huila está Tolima, ahí ves Caldas, Risaralda de Quindío. Esos tres departamentos que son los más chiquitos de Colombia, Ujú. se les llama el eje cafetero, porque también tienen gran producción de café y en la antigüedad eran los que producían el mejor café de Colombia. En este momento ya no, ahora el Huila lo produce mejor. Pero ellos cuentan con un lugar que se llama el Parque del Café. Es un parque donde tú puedes ir, te explican cómo es el proceso de siembra, cosecha, producción de café, y pues también hay atracciones, hay juegos, hay atracciones mecánicas, toboganes, es muy rico la verdad. Y también hay un zoológico, y está el mariposario, que es como un domo con forma de mariposas muy bonito, y tú vas, pues hay una gran variedad de flores y de mariposas. Aquí veo que es como una isla, o es, bueno, es una isla, ¿verdad? San Andrés y Sí, Providencia. Es una sí, isla que pertenece a Colombia. Ujú. así es, ¿Es así la es. única isla perteneciente a Colombia o hay más? No, hay más, pero esa es la más importante, la más grande. De hecho, esa isla queda bastante lejos de Colombia. Esa isla queda cerca de las costas de Nicaragua. Sí, Ok. de Nicaragua. Oh, Ahí la ponen cerquita, pues por ahorro de espacio, pero en realidad queda bastante lejos. ok. Bueno, Esa isla se la regaló, creo que un virrey, el virrey de la época de Centroamérica, al virrey de la época de acá, cuando era la Nueva Granada. Y en la actualidad Nicaragua, que es un país más cercano a las islas, pues las reclama como soberano, pero pues digamos que hubo un fallo a favor de Colombia que dijo que no, que es perteneciente a Colombia en realidad. ok.
Ahora, otro punto muy interesante en todo esto del español como lengua, em, si bien sabemos que en cada país el acento cambia drásticamente, pero en un país, en un país también podemos decir que hay muchos acentos. Entonces, en Colombia, em, platícanos cómo son o de qué manera identifican los acentos colombianos, ¿no? Em, por ejemplo, aquí en México, pues es muy común identificar a una persona que es del centro del país, por ejemplo. Pero en Colombia yo me imagino que es algo parecido, ¿verdad? Sin embargo, pues los acentos son muy diferentes. Entonces, platícanos un poquito acerca de los acentos en Colombia. Claro, mira, en Colombia, de hecho hay algunos estudios que ha hecho la RAE y que ha hecho el Instituto Colombiano que se llama Caricuervo, que es como el que regula las lenguas castellanas en Colombia, Okay. y han descubierto que Colombia es uno de los países de América con más variedad lingüística en acentos. Esto se debe a que Colombia es atravesada por tres cordilleras de los Andes. O sea, los Andes llegan como una hasta Nariño, el departamento que es al sur, ¿sí? Ujú. Amarillito, Nariño, y ahí se divide en tres. Entonces, una va por la izquierda, otra va por el centro, otra va por la derecha. Y eso ha hecho que como que en cada parte de cada departamento prácticamente tiene un acento distinto. Y son muy diferentes. En Amazonas, Baupés, Guaviare y Guainía, los acentos son muy al estilo indígena, hay mucha influencia de las lenguas indígenas de la Amazonía, ¿sí? Ok. Ya lo que es Meta, Bichada, Casanare, Arauca, ¿sí? Que es a la derecha, Ujú. son los llanos orientales, así le llamamos, llanos orientales. Y es una llanura muy grande, pues son como 4 o 5 departamentos, que es un llano, que también tiene un acento propio, un acento llanero, ¿sí? No sabría cómo imitarlo porque es difícil. De hecho, yo soy muy malo para imitar acentos. Pero ese acento es compartido con los de Venezuela, pues por la frontera. Ok. ¿Sí? Ya más a mi región, el Huila, compartimos un acento con el Tolima. Huila y Tolima en la antigüedad era un solo departamento que se llamaba Tolima Grande. Ya pues está dividido en dos. Y nuestro acento es así, como yo hablo. Ese es mi acento, que es un acento bastante arrastrado. El estereotipo del colombiano huilense o tolimense es que es perezoso por el acento, porque mi acento es como más lento, como que hablamos más despacio, ¿sí? Entonces la gente dice, no, es que ustedes son flojos. Pero pues realmente no. A la derecha ves uno chiquito que se llama Cundinamarca, ¿sí? Ok. En todo el centro, ese, Cundinamarca. Ahí queda Bogotá. Ahí Ok. queda Bogotá. Entonces, el acento bogotano, pues, es como, ellos dicen que son neutros, pero pues realmente no. Es un acento muy, pues es el capitalino, ¿no? Entonces es un acento muy conservador. Digamos que no hablan como yo, que por ejemplo a veces yo aspiro la S, Ujú. ¿sí? Digo como siente o cosas así, entonces, cosas así, ¿sí ves? Ellos sí pronuncian muy bien las consonantes como tiene que ser o como se supone que debería ser. A la derecha está el boyacense, de Boyacá, Ok. que habla muy como al estilo del campesino, como del campo. Entonces también, o sea, ya hay cambio bastante y eso que queda al lado. Santanderiano, Santander y Norte Santander, que es un acento fuerte. De hecho, la gente dice que los acentos allá es como si fueran como si todo el tiempo hablaran como con mal genio. Como que, oye, mano, ¿qué hace? ¿Qué dice? Hablan así, súper como Wow, fuerte, como golpeado. fíjate que hay una coincidencia muy significativa en México también en el norte, se dice que la manera de hablar de los norteños aquí en México es de una manera muy golpeada, ¿no? Básicamente esa es la idea que tenemos aquí en México, que en el norte en el norte pues se habla de una manera muy golpeada. ¿Y a qué nos referimos con golpeado? Pues
prácticamente que tal vez de, para empezar el tono de voz puede ser un poco más fuerte, ¿no? Un poco más fuerte, incluso hasta más directos, ¿no? Personas mucho más directas que pues bueno, no batallan tanto para decir alguna cosa y pues la dicen tal y como se les viene a la cabeza. Entonces, pues yo creo que eso es muy parecido, ¿no? Entre el norte de Colombia con el norte de México. Ujú. Sí, sí, el acento es bastante fuerte, es un acento muy, muy fuerte. A la izquierda encontramos Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío. A la izquierda. Ok, Más abajo, ahí está. Esos de ahí, el acento de ellos es el acento paisa. El acento paisa es el acento que te encuentras, o sea, el que todo el mundo cree que es el acento colombiano, ¿sí? El de las novelas, el de las películas de narcos, el de toda esa parte cultural nuestra que pues lamentablemente tiene que ver mucho con el narcotráfico. Eh, Tristemente, esa región del país fue la más afectada por el narcotráfico en los 80s. Entonces, pues es como el estereotipo del acento. Y ese es el acento de ellos. Así hablan ellos y tal, como tú lo ves en las series, así hablan ahí, en esa zona del país. ¿Sí? Que yo no lo sé imitar, la verdad. Pero es un acento muy cantadito, ¿no? Es muy cantadito, muy musical, muy exótico, se me hace a mí. Y creo que al oído del extranjero es sí, como muy sensual, este acento paisa. sí, ¿Sí? claro, A la sí, nosotros sí. tenemos las novelas, vemos las novelas y enseguida identificamos cuando alguien es de Colombia, ¿no? Y sin embargo, bueno, ahora que tú nos dices que la mayoría de las novelas tienen este acento, em, ¿cómo le podemos llamar? El acento paisa, ¿verdad? Acento paisa es así Paisa. como más se le conoce, ¿sí? Sí, el acento paisa. Ok, Ujú. ok. Y sí, otra pregunta, entre cada departamento, sí es em, muy grande el cambio en cuanto al acento, sí es como, por ejemplo, muy fácil de identificar a alguien Sí, de Antioquia, por ejemplo, o alguien de Amazonas, o alguien del norte de sí, Santander, sí es muy fácil. sí, claro que sí. Inmediatamente apenas dicen alguna frase, uno los identifica porque los acentos son muy diferentes. Son muy diferentes. Por ejemplo, la izquierda que vemos ahí que dice Chocó, Valle, Cauca, ¿sí? Ese acento está muy influenciado por acentos africanos porque esa parte del país siempre ha sido muy selvática y en la época de la colonia, eh, los esclavos que venían de África, que escapaban, que lograban escapar, se iban para esta región porque la selva era muy espesa y era muy complicado que los fueran a buscar allá. Entonces la población afrodescendiente en esa región es muy grande, ¿sí? Es muy grande. Es la parte de Colombia con más población afrodescendiente. O sea, prácticamente todas las personas son de esta etnia y el acento también es característico, es diferente, cambia bastante. Sí, es un acento como con ese aire africano, ¿sí? Como con ese aire como costeño, Claro, es como estamos hablando de unos departamentos que están en la costa, ¿verdad? En la costa, sí, el Pacífico. ok, y fíjate cómo es tan parecido en México también. En México hay lugares que están en la costa y que mucha gente descendiente descendientes de afroamericanos o africanos, ¿sí? Se han establecido ahí, han crecido, han hecho su vida y el acento es muy parecido a como el acento cubano, por ejemplo, ¿no? Como un acento cubano. Yo así los identifico, ¿sí? La verdad es muy característico el acento que ellos tienen, que
que uno hasta pudiera confundirlos, ¿no? Pudiera pensar que esas personas son de Cuba o de algún lugar de Puerto Rico, porque tienen un acento muy parecido a ellos, ¿no? Pero bueno, igual yo pienso que Sí, también han de tener muchas diferencias muy, muy características de esa región, ¿no? De ese lugar. sí, de hecho, por ejemplo, en la costa norte, en la costa del Caribe, que es los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Guajira, esos departamentos tienen un acento más, como tú dices, más como el estilo caribeño, como al habla del Caribe. El Pacífico es parecido, muy parecido, pero tiene más influencia africana. O sea, es complicado o sea, es difícil explicarlo, pero una vez tú escuchas, tú notas la diferencia. El costeño del Pacífico habla diferente del costeño del Atlántico. ¿Sí? Hay una diferencia. Son parecidos porque igual tienen mucha influencia del africano, pero se me hace que más fuerte es el acento de la parte del Pacífico. Es como más notorio. ¿Sí? Ok. Y ya lo que es al sur, Nariño y Putumayo, tienen un acento parecido al ecuatoriano, muy parecido al ecuatoriano. Sí, me imagino por las influencias que tienen, ¿no? Como son lugares fronterizos, siempre es muy común adoptar la manera en que se hablan en esos lugares, ¿no? Ajá, por ejemplo, en el Amazonas al sur, o sea, la puntica que tú ves allá abajo, una puntica que tiene Colombia, una colita. Sí, Al sur, en toda la puntica, el punto más sur de Colombia, hay que una ciudad que se llama Leticia, y es la capital del departamento de Amazonas. Esa ciudad tiene, ahí limitan 3 países, Colombia, Perú y Brasil. Y en ese punto tú encuentras una diversidad lingüística muy grande porque ahí hay hablas indígenas, ahí hablan castellano y ahí hablan portugués también. Sí, entonces es muy interesante porque hay una variedad lingüística muy grande y se han formado unas lenguas neutras, o sea, unas lenguas intermedias entre esta combinación de español, portugués e indígena. ¿Sí? ok, Entonces es una zona muy interesante. También al norte, no recuerdo si es Magdalena o el Atlántico, en uno de esos departamentos del norte hay un pueblito que se llama San, ¿qué? San Basilio de Palenque. ¿Sí? En este pueblo también se habla una lengua llamada palenquero, que es un criollo del español. Es un criollo del español. No es castellano, sino que es una variación, una mezcla entre castellano y la lengua africana. También es muy interesante y suena muy bonito. Y en San Andrés hablan un criollo del inglés, allá hay una versión del inglés modificado con lenguas africanas. Entonces también hay, o sea, Colombia cuenta con una diversidad lingüística muy amplia, muy ok. amplia. Pero pues por supuesto la lengua principal es el castellano. En qué lugares de Colombia, en qué departamentos de Colombia podemos encontrar lenguas antiguas? Lenguas indígenas en todos, en todos, En en todos todos. hay, Ok, sí, en todos hay. O por supuesto que en algunos más que otros, ¿no? Los departamentos del centro tienden a ser más más hispanizados, ok, en el centro. Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Antioquia, Caldas, ¿sí? Pero las periferias, que son departamentos un poquito más agrícolas, eh, pues tienen una alta influencia indígena, ok. harta. Sobre todo, por ejemplo, en la parte amazónica, Putumayo, Amazonas, ¿sí? Y son muy diferentes, ¿verdad? No solamente hay una, sino como hay muchas lenguas, No, lenguas antiguas, todas son ¿no? distintas, todas son distintas. Si tú vas, por ejemplo, acá llamamos cabildos indígenas, ¿sí? Que son como villas como regiones que el gobierno ha destinado únicamente para los indígenas y la ley colombiana no ejerce ahí, sino que es la ley propia de ellos, la ley ancestral, ¿sí? Ok, Tú vas de una o tú vas a otra y ya hablan diferente, ¿sí? Pero también hablan castellano, muchos casos hablan castellano. Y la ley es muy interesante porque si tú vas, por ejemplo, y tú entras allá, ya a ti te rige la ley indígena, no la ley colombiana.
Entonces tú puedes cometer un delito que para ellos es delito, pero en Colombia puede que no sea delito, ¿sí? Y ellos tienen todo el derecho de castigarte. Y el castigo de ellos no es cárcel ni multas, no, es darte un azote o cosas así. Entonces eso va a ser muy intercambiado digamos, cuando ingresas a estas zonas. Sí, porque es parte de su tradición, ¿no? O de su costumbre. Ok. Exacto. Ok. ¿Tú crees que hay alguna rivalidad en Colombia en cuanto al sur con el sur con el norte? No, nosotros hablamos mejor o nuestro acento es más bonito. ¿Tú piensas que hay algo parecido o alguna rivalidad que no nada Sí. más por el acento, sino por el estilo de vida, ¿no? Más que entre zonas de Colombia, hay dos ciudades que tienen muchísima rivalidad. Dos ciudades que siempre como que la gente tiene esa rivalidad de pensamiento y es Medellín y Bogotá. Ok. Al ser las ciudades más importantes, pues como que la gente dice, no, es que Medellín es mejor, no, es que Bogotá es mejor. Entonces, por todo, por el acento, por el clima, por la industria, por la cultura, sí, por la música, la gastronomía. Yo personalmente pienso que no, Medellín no lo conozco, no he ido a Medellín. Me encantaría ir porque la cultura de Medellín es espectacular. Y personalmente creo que es mejor Medellín. Bogotá es una ciudad muy caótica. Es una ciudad muy caótica. Medellín, ¿en qué departamento se encuentra? Antioquia, Ok, ¿y Bogotá? en Cundinamarca. Ok, están muy pegaditos, ¿verdad? Sí, quedan cerca. En carro de una a otra son aproximadamente unas 8 horas. Ok, ok, ok. ¿Qué lugares tú recomiendas visitar en Colombia? ¿Cuáles son como los lugares? Ya sé que para todos aquellos que nos están viendo, cada lugar, yo pienso así, que un viajero debe de conocer prácticamente todo, ¿no? Desde lo más, que ahora sí que es muy difícil llegar a conocer todo un país, pero desde tu Claro. punto de vista, ¿cuáles son los lugares que a ti te gustan de Colombia? ¿Cuáles son los lugares que tú dices, no, pues aquí está muy bien, aquí está muy bonito, o, o cómo? ¿Qué te parece? Bueno, pues depende digamos que todo trae como su aspecto que lo representa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en Colombia, ¿qué se puede hacer? Así chévere. Puedes ir a Cartagena. Cartagena queda en el departamento de Bolívar, en la costa Caribe. Y allá en Cartagena es la ciudad amurallada. Entonces tú puedes ir al castillo de San Felipe, que fue una fortaleza española, ¿sí? Es colonial y estilo como imperial. Castillo, es un castillo en piedra, ¿sí? Con un puerto y una ciudad muralla y toda la cuestión. Muy, muy bonito, muy romántico. Okay. Medellín, por supuesto, a Medellín tienen que ir al parque, están todas las horas de Botero, que pues es como nuestro artista más representativo, es el que pinta gorditos, no sé si lo conozcas. Y pues por la música, ¿no? El reggaetón. O sea, Medellín no es la cuna del reggaetón, pero sí es como en este momento uno de los principales exponentes del reggaetón a nivel mundial. Bogotá, pues porque es la capital, tiene lugares muy interesantes, el Museo del Oro, por supuesto. No sé si conocen la historia del Dorado. La historia del Dorado está inspirada en una laguna que queda cerca de Bogotá. Entonces, de hecho, la laguna la drenaron los españoles para echar oro y sacar bastante oro. Por supuesto, pues eso ya no se sabe qué se hizo con eso. Pero pues en el Museo del Oro encuentras muchas estatuas, vasijas, cosas hechas en oro. ¿Sí? Bogotá. Al Huila, por supuesto, acá en Neiva tienen que venir a mi ciudad. Acá hay un festival a mitad de año, junio, julio, en esas 2 semanitas, que es el San Pedro, es muy chévere, muy rico. Son fiestas, desfiles, carnaval, música, conciertos, todo gratis. Es súper, súper chévere. También, pues en mi departamento, puedes venir al pueblito de Pitalito a tomar café, por supuesto, tomarse un café bien, bien delicioso. Y cerca de Pitalito queda un lugar que se llama San Agustín, que es, ahí hay pues piedras talladas por los indígenas, por su fama al nivel de las pirámides mexicanas, pero
pero es muy interesante también, es una historia muy interesante. ¿Hay algún, Eh, ahora que mencionas pirámides, en qué parte de Colombia podemos encontrar algo así parecido, como pirámides o ruinas? Pirámides no hay tumbas, Ok, muchas tumbas. Si quieres, puedes buscar ahí, busca San Agustín. Busca San Agustín y te va a aparecer, digamos, como lo que hacen los indígenas en el Huila también, en mi departamento del sur. ok. Entonces, eso es lo que hacen los indígenas acá en Colombia. Mm, Eran, pues, no tan sofisticados como los aztecas, como los mayas, pero sí hay una gran cultura, hubo grandes culturas indígenas acá en Colombia. ok.